En una cálida noche del 82 antes de nuestra era, Roma pugna por controlar a uno de sus generales. Lucio Cornelio Sila ha acampado junto con 50.000 soldados a las puertas de Roma, en un acto intimidatorio contra sus enemigos. Sila es un astuto político y un brillante general. Acaba de regresar de una triunfante campaña de 4 años en Oriente y está acostumbrado a lograr lo que se propone. Se reúne con el Senado romano y exige tierras para sus soldados como recompensa por sus conquistas. Por primera vez en la historia de Roma, un general desafía al gobierno. Los senadores se niegan. En juego está el mismo futuro del Estado romano. ¿Puede el gobierno civil de Roma controlar la ambición de sus generales o la fuerza bruta triunfar sobre el imperio de la ley? Aquella noche, Sila dio su respuesta. Envió una lista de sus enemigos políticos con el precio de la recompensa al lado de cada nombre. Antes, Sila había intentado persuadir a sus oponentes. Ahora amenazaba con matarles. Fue un baño de sangre. Murieron miles de personas. Asesinaron a hombres mientras yacían con sus mujeres y a niños mientras estaban en los brazos de sus madres. Y los asesinados en la agitación del momento no fueron nada comparados con los que degollaron solo por sus propiedades. Plutarco. El reinado de terror de Sila duró solo 4 años, pero sentó un terrible precedente. Un general había regresado de la guerra y había convencido a una parte del ejército romano para que le ayudara a alcanzar el poder de Roma. Sin embargo, 400 años antes, los romanos soñaban con algo muy distinto. Cuando Roma no era más que una aldea a orillas del río Tíber, los romanos asumieron un compromiso revolucionario que cambiaría el curso de la historia. Tras años bajo la tiranía de los etruscos, soñaron con un gobierno basado en la moderación, la confianza y el imperio de la ley. En el año 509 antes de nuestra era, fundaron la República de Roma, el primer gobierno representativo de la historia. Su lema era SPQR, Senatus Populusque Romanus, el Senado y el pueblo de Roma. La República fue el atrevido experimento de un gobierno colectivo. Los campesinos ricos y los pobres aceptaron compartir el poder. Los ricos servían a Roma en su papel de líderes, los pobres en su papel de soldados. A cambio, todos tenían derecho a decir cómo tenía que ejercerse el gobierno. Los romanos sabían que la clave para el éxito de la República era un liderazgo responsable, y en Cayo V Quinquinato encontraron un modelo de conducta legendario. El Senado concedió a Quinquinato, un hacendado romano, el poder absoluto para defender a Roma del ataque de cualquier tribu beligerante. Quinquinato aceptó el puesto y derrotó al enemigo. 2 semanas después dimitió de su cargo voluntariamente y volvió humildemente a su antiguo trabajo. Su sentido del deber, del sacrificio y de la lealtad al Estado personificaban todo lo que la nueva república defendía.
Desde entonces, la República Romana ha servido de modelo para las democracias occidentales. Todo lo que las caracteriza, desde su arquitectura pública hasta sus ceremonias políticas, guardan una curiosa similitud. Una vez al año, toda la ciudad votaba a sus líderes. La competencia por los consulados, el cargo público más importante, era intensa. Los candidatos perdedores acudían a sus asesores. Si se pudiera arreglar, debería plantearse un discurso más escandaloso, mencionando los crímenes, vicios y sobornos de vuestros competidores. Quinto. Misión del Senado era evitar que la política se volviera excesivamente frívola. Eran los guardianes de las tradiciones de Roma. Bajo sus vigilantes ojos, la joven república fomentó un sentido de orgullo cívico que constituiría los cimientos del Imperio Romano. Su ejército de voluntarios llevó el poder de Roma a lugares inimaginados. Hacia el siglo II antes de nuestra era, Roma era ya dueña del Mediterráneo. Sin embargo, y pese a su éxito, Roma ocultaba serias contradicciones. Las mujeres tenían pocos derechos y no existía el sufragio universal. Las elecciones siempre eran manipuladas por los ricos. La igualdad política nunca fue un ideal romano. Vivían en un mundo de extremos. Mientras los ricos discutían sobre la decadencia de las costumbres, el 95% de la población luchaba por sobrevivir. Este desequilibrio social alentaría la tradición más perjudicial para la República Romana, el patronazgo. Todas las mañanas, al amanecer, los pobres se reunían en los patios de las casas de los ricos. Estos patronos ricos se encargaban de cubrir las necesidades de sus clientes. Algunos necesitaban un trabajo, otros consejo legal. A cambio, los clientes prometían el voto a los patronos en las siguientes elecciones. Pero los grandes patricios de Roma también eran los grandes políticos de Roma, y a menudo las obligaciones que contraían con sus clientes entraban en conflicto con el cumplimiento de sus deberes hacia el Estado. Su lealtad quedaba comprometida y los ideales de la República en peligro. El conflicto entre el clientelismo y la política estaba destinado a estallar. Un reducido grupo de familias ricas gobernaban Roma. Notoriamente conservadoras, defendían sus propios intereses y se resistían en secreto a las reformas, hasta que uno de los suyos rompió el pacto de silencio. Tiberio Graco había nacido privilegiado. Era nieto de Escipión el Africano, el que derrotó a Aníbal, e hijo de Cornelia, una inteligente y ambiciosa mujer que inculcó sus ideales a sus dos hijos, Tiberio y Cayo. Les dijo que estaba harta de que la llamaran la hija de Escipión, su padre. Quería ser conocida como la madre de sus hijos. En el año 143 antes de nuestra era,
el joven Tiberio dejó Roma para unirse a las legiones en España. Fue un viaje muy perturbador. Mientras Tiberio viajaba por Italia, vio con sus propios ojos cómo el país había sido abandonado por sus propios nativos. Y los que trabajaban los campos y cuidaban las cosechas eran esclavos bárbaros importados del extranjero. Pero por encima de todo, fue la misma gente la que le infundió la energía y la ambición al rogarle que recuperara la tierra pública para los pobres. Plutarco. El ambicioso aristócrata había encontrado una causa para combatir por ella. Durante los siglos II y III antes de nuestra era, el Imperio Romano había aumentado más de 2 veces su extensión. Los victoriosos soldados todavía eran voluntarios, modestos ciudadanos de Roma que poseían pequeñas granjas. Mientras el Imperio Romano fue de reducidas dimensiones, esta milicia de ciudadanos funcionó. Los hombres servían solo durante unos meses al año, regresando a casa con regularidad para trabajar en sus granjas. Pero volver a casa para la cosecha se hizo imposible a medida que el imperio crecía y los ejércitos se hallaban conquistando tierras lejanas en África, Asia o el norte de Europa. De modo que los aristócratas aprovecharon su ausencia para aumentar sus posesiones. Las nuevas haciendas reportaron pingües beneficios a la aristocracia romana, que emplearon en comprar esclavos para trabajar en sus tierras. Así, cuando los veteranos volvieron de la guerra, habían perdido su tierra, que quedaba en manos de los ricos, y sus trabajos en manos de esclavos. Tiberio Graco prometió cambiar todo eso. Las bestias salvajes que deambulan por toda Italia tienen sus guaridas en agujeros desde los que nos acechan. Pero los hombres que luchan y mueren por su país gozan del aire y de la luz del sol, y nada más. Su destino es vagar con sus hijos sobre la faz de la tierra sin ningún techo. La verdad es que nuestros soldados luchan y mueren para proteger la riqueza y el lujo de otros. Les llaman los señores del mundo, pero no poseen ni un palmo de tierra que sea verdaderamente suyo. Graco. Graco propuso algo radical. El gobierno debía dividir la tierra pública entre los romanos desamparados. Los senadores se horrorizaron. Ese plan amenazaba sus propias haciendas y, en consecuencia, su supervivencia política. Si se aprobaba, convertiría a Tiberio Graco en el ídolo de la masiva clase baja romana y, por tanto, en el hombre más poderoso de Roma. El pánico cundió entre la élite romana. Un grupo de senadores se enfrentó a Graco mientras hablaba a sus seguidores. En un arrebato de ira, le golpearon hasta la muerte con las sillas en las que estaban sentados. Después, el cadáver del reformador más osado de Roma fue arrojado al río Tíber. A pesar de todo, Graco había revolucionado la política romana. Defendiendo las necesidades de los pobres, había demostrado cómo un aristócrata ambicioso podía superar a sus colegas conservadores. Pero el poder sobre el pueblo no haría más que dividir a los líderes de Roma. Al final, pondría en peligro la misma república. A principios del siglo I antes de nuestra era, la República Romana hervía como un volcán. Los valores romanos se veían amenazados. Las revueltas de esclavos alarmaron a la población en Sicilia e Italia. Tenían que darles algo. La maltrecha república encontró a un insólito defensor.
Nacido en un taller de tintes de la Italia central en el año 106 antes de nuestra era, Marco Tulio Cicerón dedicó su vida a oponerse a la codicia y a la violencia que amenazaba su mundo. Fue un hombre que se hizo a sí mismo, que adquirió renombre como abogado y orador en Roma, gracias a la elocuencia e inteligencia con las que desarmaba a sus ricos oponentes. Cicerón creía que la clave del futuro de la República residía en su pasado. En él, Cicerón vio la imagen de Quinquinato y los ideales de moderación y autosacrificio que encarnaba. Pero había otro modelo de conducta. Rómulo, el legendario fundador de Roma, criado por una loba salvaje y que mató a su hermano en la lucha por el poder. En la leyenda, codicia y traición eran virtudes inherentes a la fundación de Roma y amenazaban con ser las más duraderas. Preferiría ser el primero en una aldea bárbara que el segundo en Roma. Julio César. El ciudadano más famoso de Roma nació en el seno de una familia aristocrática en el año 100 antes de nuestra era. Como todos los jóvenes aristócratas romanos, Julio César tenía un profundo sentido del destino. De niño, se atrevió a afirmar que era descendiente de la diosa Venus. El primer destino de César fue como oficial del ejército en España. Allí, el joven romano de 30 años contempló una estatua de Alejandro Magno. «¿Cómo es posible que yo no tenga nada?», dijo llorando, «cuando a mi edad Alejandro había conquistado el mundo». Los políticos romanos siempre habían organizado grandes espectáculos para impresionar a los votantes. En el año 63 antes de nuestra era, César les superó a todos. 640 gladiadores lucharon hasta la muerte en sus primeros juegos públicos. Era una demostración de poder sin precedentes. Fue generoso en sus gastos. Compró una fama efímera a un alto precio. Plutarco. Pero César sabía que había dos secretos para conseguir el poder de Roma. Uno era complacer al pueblo. El otro, comandar un ejército victorioso. En el 59 antes de nuestra era, César se convirtió en el comandante en jefe de la Galia, la actual Francia. 9 años después, 1 millón de galos habían muerto o habían sido esclavizados. Fue un acto flagrante de genocidio. César invocó entonces al fantasma de Sila, el primer señor de la guerra romano. Como Sila, César regresaba de la guerra con un ejército leal a él, no a Roma. Como Sila, César quería algo que la República jamás le concedería. En enero del año 49 antes de nuestra era, César cometió un definitivo acto de traición. Siguiendo los pasos de Sila, convenció a una parte del ejército romano para que cruzara el Rubicón y marchara hacia Roma. La monstruosidad del carácter de César se centra en sus maneras amables y afeminadas. Nadie sabe qué hacer. Si nos resistimos, probablemente habrá derramamiento de sangre. Cicerón. Rápidamente, el Senado eligió a Pompeyo, conquistador de Oriente, para defender a la República. Pero César quería el poder absoluto, incluso a costa de una guerra civil. Los dos generales más grandes de Roma se encontraron en Grecia. Hermano contra hermano, águila contra águila, bandera contra bandera, ciudadanos
¿Qué significa esta locura? Vulcano. Pompeyo no era rival para César y la enorme fuerza de su ejército. Pompeyo huyó a Egipto, pero finalmente cayó asesinado por los espías de César. El destino de la República pendía de un hilo. Pero César tenía otras cosas en su cabeza. En Egipto, en el año 48 antes de nuestra era, conoció a la joven reina del Nilo, Cleopatra. Se enamoraron y tuvieron un hijo. Cleopatra convenció a César para que le ayudara a expulsar a su hermano y arrebatarle el trono de Egipto. Más tarde, en el año 46, acompañó a César en su viaje de regreso a Roma. Cleopatra despertó el sentimiento de vulnerabilidad en los romanos. La vulnerabilidad no era algo que César comprendiese. Veni, vidi, vici. Llegué, vi y vencí era el lema de este precipitado regreso a la ciudad de Roma. Aquella tarde celebró un banquete para 22.000 de los ciudadanos más pobres de Roma. Hipnotizado, el pueblo hizo lo impensable. Otorgaron voluntariamente a César los poderes absolutos de un dictador. Pero entonces César sorprendió a todos. Empleó su control total no para vengarse, sino para hacer reformas sociales. Como Graco, César dio a los pobres de Roma lo que querían. Se aseguró de que ningún ciudadano romano pasara hambre. Dio grano a los pobres y tierras a sus soldados, pagados por él mismo. César, el dictador benigno, fue increíblemente popular. Al igual que Graco, para algunos era excesivamente popular. Era un hombre que deseaba desesperadamente ser el rey del pueblo romano, el señor de todo el mundo. El hombre que crea que una ambición tal es moralmente correcta, debe de estar loco. Cicerón. En febrero del año 44, César fue demasiado lejos. Pidió al pueblo que le eligiera dictador vitalicio. Aceptar el poder absoluto de por vida era un insulto directo para sus oponentes republicanos. Cicerón, indignado, se retiró de la vida política en señal de protesta. El Senado no fue tan suave. Invitaron a César para que explicara sus propósitos. Eran los idos de marzo. A media mañana, la crisis había terminado. Al pie de la estatua de Pompeyo yacía el cuerpo de César, apuñalado 35 veces. La plebe romana se enfureció. En el funeral de César encendieron antorchas de la pira mortuoria y prendieron fuego a las casas de los asesinos. Aquella noche, un cometa cruzó los cielos de Roma. Parecía un presagio. Julio César, el defensor de la plebe, fue proclamado Dios por los ciudadanos de Roma. Eso lo cambió todo. La plebe había dejado claro que prefería los regalos de un dictador a las promesas vacías de una república. Dos rivales se disputaron el poder absoluto del dictador fallecido. Octavio, yerno de César y su heredero, y Marco Antonio, el amigo más íntimo y aliado de César, habituado a la política de la intimidación. En el año 43, Marco Antonio empujó al ejército a sublevarse y cercó al Senado.
La República se veía de nuevo asediada. Cicerón volvió de su retiro para atacar a Marco Antonio. Pensó que Octavio era la última oportunidad de la República. Cicerón se enfrentó a Marco Antonio en el Senado. Tu ambición por reinar es tan feroz como la de César. Ofrecería gustoso mi propia vida, si con ello nuestra nación conservara la libertad. Cicerón. Marco Antonio se tomó las palabras de Cicerón al pie de la letra, y 2 meses después, sus hombres asesinaron al más acérrimo defensor de la República. Le cortaron las manos y las exhibieron por las calles de Roma. Con su muerte, la República Romana entró en crisis. En el año 33 antes de nuestra era, 10 años después del asesinato de Julio César, Marco Antonio y Octavio seguían luchando por el control del mundo romano. Los fantasmas de la guerra civil se cernían de nuevo sobre Roma. El pueblo romano pedía desesperadamente un cambio. El gobierno de un solo hombre es el único remedio para un país inmerso en el caos. Tácito. Finalmente, Octavio derrotó a Marco Antonio en el año 31 y se convirtió en el indiscutible gobernante de todo el mundo romano. Pero su mayor victoria fue como estadista. Octavio estaba destinado a redefinir el mismo significado de la palabra poder en Roma. Comprendió que el patronazgo era el secreto para controlar a la sociedad romana. Con el vasto tesoro de Roma a su disposición, empezó a convertir a cada romano en su cliente. Quería que recurriesen a él, al patrono universal. Octavio dedicó enormes cantidades de dinero para pagar sueldos extras a las legiones, conquistándose así la lealtad inquebrantable de más de 400.000 soldados. Después complació al pueblo como nunca nadie lo había hecho, aumentando la distribución de grano y construyendo acueductos para llevar agua fresca a los pobres de Roma. A continuación, Octavio se centró en el ritual más importante de todos. Organizó los juegos más sangrientos que jamás se habían visto. Fieras salvajes y gladiadores lucharon durante días en el abarrotado estadio. Seducido, el pueblo le otorgó todo el poder que pedía. Entonces el Senado romano sorprendió a todo el mundo. En el año 27 concedió a Octavio lo que había negado a César, el derecho constitucional al poder absoluto de por vida. Octavio tomó el nombre de Augusto, el Sagrado. Roma, antiguo bastión de un gobierno representativo, se había transformado voluntariamente en un imperio, gobernado por un solo hombre. Octavio Augusto se había convertido en el primer emperador del Imperio Romano. Dos 2000 años después, Benito Mussolini, el último dictador fascista de Roma, modeló su imagen con el ejemplo del primer emperador de Roma en aspectos reveladores. Como Augusto, Mussolini obtuvo el poder por la fuerza. Como Mussolini, Augusto forzó un consenso por medio de la intimidación. Pero a la gran mayoría de romanos, eso no le importó. Para ellos, Augusto era un salvador. Les proporcionó la paz y la estabilidad que habían deseado desde hacía casi un siglo. Desde el Atlántico hasta el Éufrates, desde España hasta Siria,
El pueblo era libre de pensar en algo que no fuera la guerra. Fue la Pax Romana, la época dorada de Roma, el periodo de paz más largo que Europa jamás ha conocido. Sin embargo, el artífice de la paz nunca disfrutaría de su logro. Augusto estaba obsesionado por la duda que angustió a todos los emperadores romanos. ¿Qué pasaría en Roma cuando él muriese? El dilema de la sucesión dinástica persiguió a Augusto durante el resto de su vida. Su matrimonio con Livia no le había proporcionado herederos varones. La responsabilidad de conseguir uno recayó en su joven hija, Julia. Augusto seleccionó cuidadosamente sus posibles parejas. Primero casó a Julia con su primo Marcelo, pero murió trágicamente a la edad de 19 años. Entonces la casó con Marco Agripa, asesor militar de su padre. Era 30 años mayor que ella. También murió. Finalmente la entregó a Tiberio, su propio hermanastro. Lo único que tenían en común era su recíproca aversión. Abrumada por los matrimonios pactados, la pobre Julia buscó el amor en otros hombres. Los rumores se extendieron por toda Roma. La desvergüenza de su hija va más allá de lo imaginable. Se ha entregado a incontables amantes. El mismo foro en donde su padre propuso una ley contra el adulterio, ella lo ha elegido para sus depravaciones. Diariamente hace vida de prostituta, vendiendo sus favores incluso a desconocidos. Séneca. Augusto estaba atrapado. 10 años atrás había aprobado leyes draconianas prohibiendo el adulterio, bajo pena de exilio o muerte. El emperador se vio obligado a desterrar a su propia hija a una isla situada frente a la costa italiana. A Julia nunca se le permitió volver a Roma. Las presiones por la sucesión dinástica se habían cobrado su primera víctima. El primer emperador de Roma murió en el año 14 de nuestra era, a la edad de 76 años. Había gobernado Roma en paz durante más de 40 años. He restaurado, completado, construido. He dado. Augusto. Augusto había dado a Roma orgullo, estabilidad y prosperidad. Sin embargo, había fracasado en proporcionarle lo que más necesita toda dinastía: un sentimiento de seguridad. Los poderes imperiales obtenidos por la fuerza siempre podían perderse por la fuerza. La inseguridad acosó a todos los sucesores de Augusto. Y sus delirios paranoicos fueron la ruina de su dinastía. Irónicamente, la mayor amenaza vino de la Guardia Pretoriana, el cuerpo de élite responsable de proteger a los emperadores, no de matarlos. Los problemas no tardaron en surgir durante el reinado de Tiberio, el segundo emperador de Roma, quien tuvo que luchar contra la sombra de Augusto en todo su reino. En el año 23 de nuestra era, después de 9 años en el trono, Tiberio se retiró a descansar a la isla de Capri, extenuado por la presión del poder en Roma. Tiberio dejó Roma al cargo de Sejano, su leal comandante pretoriano. Pero Sejano no quería ayudar al emperador.
Quería ser emperador. Y con Tiberio lejos de Roma, tuvo ocasión de alimentar su paranoia. Sejano le dijo a Tiberio que existían conspiraciones por toda Roma, pero no le dijo que estas tramas eran solo una cortina de humo para justificar el asesinato de todos los que se interpusieran entre él y el trono imperial. Incluso llegó a encarcelar a la familia del emperador. Agradecido, Tiberio nombró a Sejano su cocónsul en el año 31 de nuestra era. Finalmente, la verdad llegó a Capri. El emperador actuó con rapidez. Invitó a Sejano a ir al Senado prometiéndole un ascenso. Pero en realidad no se trataba de una carta de ascenso, era una orden de arresto. Sejano nunca llegó a juicio. Su traición sacó a la luz un problema fundamental de la Roma imperial. Todo el mundo sabía que la Guardia Pretoriana vigilaba al emperador, pero ¿quién vigilaba a la Guardia Pretoriana? Tiberio reaccionó justo a tiempo. Calígula, su sucesor, no tendría tanta suerte. El tercer emperador de Roma fue notoriamente presuntuoso, sobre todo con el Senado. Pero Calígula sería más recordado por la relación con su caballo de carreras, Incitatus. El emperador regaló al caballo un establo de mármol y un lecho de marfil. Invitaba al caballo a cenar en el Palacio Imperial con regularidad e incluso organizó grandes fiestas para él. Pero Calígula se superó a sí mismo cuando propuso a su caballo para el cargo de cónsul, la máxima autoridad en Roma. Para algunos, fue algo más que el capricho de un loco. Pero los ricos y los poderosos de Roma no estaban tan impresionados. El 24 de enero del año 41 de nuestra era, contrataron a un guardia pretoriano para que asesinara al emperador. Pero no habrían matado a Calígula si hubiesen sabido el horror que les esperaba. A mediados del siglo I de nuestra era, los romanos pensaron que lo peor había pasado ya. Sin embargo, Nerón, el sexto emperador de Roma, cambió ese sentimiento. Al principio, solo eran rumores. Nerón practicaba toda clase de obscenidades. Y después de corromper casi todas las partes de su cuerpo, finalmente inventó un juego original. Vestido con pieles de animales salvajes, le soltaban de una jaula y atacaba los órganos genitales de los hombres y las mujeres que había a su alrededor. Suetonio. ¿Se había vuelto loco el poder imperial? Sin embargo, Nerón fue al mismo tiempo víctima y verdugo del poder imperial. Su padre había muerto cuando contaba con solo 3 años de edad. Fue criado por su despótica madre, Agripina, que tenía una sola ambición: hacer emperador a su hijo. El joven Nerón nunca compartió su pasión por el trono. De niño mostró más interés por el arte que por la política, pero su madre ridiculizaba deliberadamente su talento musical. En el año 54 de nuestra era, a la temprana edad de 16 años, Nerón se convirtió en emperador a regañadientes. Comenzó haciendo lo que se supone que tienen que hacer los emperadores. Hizo regalos a los pobres, construyó inmensos baños públicos y ofreció dinero a cada ciudadano romano. Parecía que Roma estaba en buenas manos, pero ¿de quién eran en realidad aquellas manos? Agripina seguía ejerciendo una humillante influencia sobre su hijo. Acuñó monedas en las que aparecía al lado del emperador. Nerón se enfureció.
Entonces aplicó sus energías a algo que le apasionaba y en lo que pensaba que era bueno: el teatro. Sin embargo, los actores de Roma normalmente eran esclavos, cortesanos o extranjeros, nunca emperadores. ¿Cómo se podía tolerar, oír y menos ver a un romano, un senador, un César, un emperador nombrado en el programa como actor? Al ponerse la máscara de un actor, ha rechazado la dignidad de su soberanía. Casio Dio. Cuando Agripina se unió a las quejas del pueblo, Nerón estalló. Desterró inmediatamente a su madre de Roma. Pero la distancia no resolvió el problema. Las repetidas críticas de Agripina encolerizaron aún más a Nerón. En un arrebato de ira, pidió a la guardia pretoriana que silenciara a su madre de una vez por todas. Los romanos quedaron horrorizados. Era el primer signo del creciente desequilibrio del emperador. Nerón se esforzó por recuperar su imagen pública. En el año 64 de nuestra era, un gigantesco incendio asoló Roma, destruyendo una tercera parte de la ciudad. La mitad de la población se quedó sin hogar. La reacción de Nerón fue igualmente trágica. En las cenizas de la devastada ciudad, construyó un inmenso palacio de unas 2 hectáreas. Su domus aurea poseía bellos jardines y enormes lagos, incluso un zoo privado. Por fin, el emperador tenía lo que siempre quiso: un lugar plácido donde retirarse de la vida política. Pronto circularon rumores acerca de que el emperador había provocado el incendio intencionadamente para hacer espacio para su nuevo palacio. Nerón cayó presa del pánico. Buscó una cabeza de turco con frenesí y la encontró en los seguidores de una oscura secta que se había establecido recientemente en Roma. Nerón convirtió en culpables y castigó con la crueldad más refinada a una clase odiada por sus vicios que el pueblo llamaba cristianos. Muchos de ellos fueron condenados y la burla los acompañó hasta su muerte. Les cubrían con pieles de animales salvajes y los lanzaban a los perros o les obligaban a llevar pesadas cruces y luego los quemaban para que sirvieran como antorchas. Tácito. La mayor parte de romanos sentía simpatía por las víctimas. La propaganda de Nerón había fracasado por completo. Una vez más, se refugió en sus propias fantasías artísticas y partió para realizar una gira musical por Grecia. Solo los griegos aprecian mi arte. Ellos sí escuchan la música. Nerón. No es sorprendente que el hombre más poderoso del mundo ganara todos los concursos en los que participaba. El emperador sobornaba a los jueces y obligaba a la audiencia a estar en silencio durante su interpretación. No se permitía a nadie dejar el teatro durante los recitales, aunque tuviera un motivo urgente para ello. Se sabe de mujeres del público dando a luz y de hombres tan aburridos que les sobrevino la muerte escuchando y se los llevaban para enterrarlos. Suetonio. Los romanos estaban escandalizados por la indulgencia y la incompetencia de Nerón. El 9 de junio del año 68 de nuestra era, el Senado declaró a Nerón enemigo público y le sentenció a muerte. Pero Nerón eligió un fin mucho más teatral.
se quitó su propia vida. Sus últimas palabras fueron: ¿qué artista va a perder el mundo? Fue el final de la primera dinastía imperial de Roma. Augusto había gobernado con moderación y Tiberio con indiferencia. Nerón no había gobernado en absoluto. La trágica caída de la primera dinastía imperial de Roma resonaría durante los siglos venideros. Seguiría habiendo emperadores en Roma durante 400 años más, pero en todas las dinastías se repitió el mismo ciclo de poder. Como Augusto, empezarían prometiendo tiempos mejores. Su generosidad conferiría a Roma su grandeza. Sus ejércitos garantizarían la paz en el imperio. Pero como en el caso de Nerón, sus reinados acabarían en catástrofe. Los excesos minarían la grandeza de Roma y los delirios llevarían a la muerte a millones de personas. Poder y gloria. El destino de la Roma imperial. Una vez al año, toda la ciudad votaba a sus líderes. La competencia por los consulados, el cargo público más importante, era intensa. Los candidatos perdedores acudían a sus asesores. Si se pudiera arreglar, debería plantearse un discurso más escandaloso, mencionando los crímenes, vicios y sobornos de vuestros competidores. Quinto. Misión del Senado era evitar que la política se volviera excesivamente frívola. Eran los guardianes de las tradiciones de Roma. Bajo sus vigilantes ojos, la joven república fomentó un sentido de orgullo cívico que constituiría los cimientos del Imperio Romano. Su ejército de voluntarios llevó el poder de Roma a lugares inimaginados. Hacia el siglo II antes de nuestra era, Roma era ya dueña del Mediterráneo. Sin embargo, y pese a su éxito, Roma ocultaba serias contradicciones. Las mujeres tenían... En una cálida noche del 82 antes de nuestra era, Roma pugna por controlar a uno de sus generales. Lucio Cornelio Sila ha acampado junto con 50.000 soldados a las puertas de Roma, en un acto intimidatorio contra sus enemigos. Sila es un astuto político y un brillante general. Acaba de regresar de una triunfante campaña de 4 años en Oriente y está acostumbrado a lograr lo que se propone. Se reúne con el Senado romano y exige tierras para sus soldados como recompensa por sus conquistas. Por
Por primera vez en la historia de Roma, un general desafía al gobierno. Los senadores se niegan. En juego está el mismo futuro del Estado romano. ¿Puede el gobierno civil de Roma controlar la ambición de sus generales o la fuerza bruta triunfar sobre el imperio de la ley? Aquella noche, Sila dio su respuesta. Envió una lista de sus enemigos políticos con el precio de la recompensa al lado de cada nombre. Antes, Sila había intentado persuadir a sus oponentes. Ahora amenazaba con matarles. Fue un baño de sangre. Murieron miles de personas. Asesinaron a hombres mientras yacían con sus mujeres y a niños mientras estaban en los brazos de sus madres. Y los asesinados en la agitación del momento no fueron nada comparados con los que degollaron solo por sus propiedades. Plutarco. El reinado de terror de Sila duró solo 4 años, pero sentó un terrible precedente. Un general había regresado de la guerra y había convencido a una parte del ejército romano para que le ayudara a alcanzar el poder de Roma. Sin embargo, 400 años antes, los romanos soñaban con algo muy distinto. Cuando Roma no era más que una aldea a orillas del río Tíber, los romanos asumieron un compromiso revolucionario que cambiaría el curso de la historia. Tras años bajo la tiranía de los etruscos, soñaron con un gobierno basado en la moderación, la confianza y el imperio de la ley. En el año 509 antes de nuestra era, fundaron la República de Roma, el primer gobierno representativo de la historia. Su lema era SPQR, Senatus Populusque Romanus, el Senado y el pueblo de Roma. La República fue el atrevido experimento de un gobierno colectivo. Los campesinos ricos y los pobres aceptaron compartir el poder. Los ricos servían a Roma en su papel de líderes, los pobres en su papel de soldados. A cambio, todos tenían derecho a decir cómo tenía que ejercerse el gobierno. Los romanos sabían que la clave para el éxito de la República era un liderazgo responsable, y en Cayo V Quinquinato encontraron un modelo de conducta legendario. El Senado concedió a Quinquinato, un hacendado romano, el poder absoluto para defender a Roma del ataque de cualquier tribu beligerante. Quinquinato aceptó el puesto y derrotó al enemigo. 2 semanas después dimitió de su cargo voluntariamente y volvió humildemente a su antiguo trabajo. Su sentido del deber, del sacrificio y de la lealtad al Estado personificaban todo lo que la nueva república defendía. Desde entonces, la República Romana ha servido de modelo para las democracias occidentales. Todo lo que las caracteriza, desde su arquitectura pública hasta sus ceremonias políticas, guardan una curiosa similitud. Tenían pocos derechos y no existía el sufragio universal. Las elecciones siempre eran manipuladas por los ricos. La igualdad política nunca fue un ideal romano. Vivían en un mundo de extremos. Mientras los ricos discutían sobre la decadencia de las costumbres, el 95% de la población luchaba por sobrevivir.
Este desequilibrio social alentaría la tradición más perjudicial para la República Romana, el patronazgo. Todas las mañanas, al amanecer, los pobres se reunían en los patios de las casas de los ricos. Estos patronos ricos se encargaban de cubrir las necesidades de sus clientes. Algunos necesitaban un trabajo, otros consejo legal. A cambio, los clientes prometían el voto a los patronos en las siguientes elecciones. Pero los grandes patricios de Roma también eran los grandes políticos de Roma, y a menudo las obligaciones que contraían con sus clientes entraban en conflicto con el cumplimiento de sus deberes hacia el Estado. Su lealtad quedaba comprometida y los ideales de la República en peligro. El conflicto entre el clientelismo y la política estaba destinado a estallar.